Bienvenido a todos. Hoy tenemos un nuevo video en la sección de revisión de artículos, un proyecto de la Ayudantía de Cátedra de Anatomía Humana de la Sociedad de Ciencias Básicas de San Fernando. Mi nombre es Brando Chungalarriati y vamos a dar a continuación a esta revisión de artículos. Bien, en este artículo, que es la clasificación de las variaciones del nervio musculocutáneo, un artículo original, fue publicado en la revista Clinical Anatomy en el año 2009. Sus autores son Roberto Guerri Gutenberg y Mariana Ingolotti. Los objetivos que detalla este artículo son los siguientes: describir variaciones del nervio musculocutáneo en fetos y cadáveres adultos, identificar problemas en clasificaciones actuales y proponer uno nuevo, y por último, discutir manifestaciones clínicas de aisladas lesiones en el nervio musculocutáneo con y sin presencia de variaciones anatómicas. El material y método de este estudio fueron los siguientes. Se presentaron 13 cadáveres adultos y 15 fetos humanos. Este estudio se realizó en la Universidad Austral en el Departamento de la Anatomía Clínica, el cual fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Universitario Austral. Y para el caso de los fetos vamos a ver que se calculó la edad gestacional mediante la medición de la longitud del pie fetal. Y para la disección, en la mayoría de los fetos se extirparon los vasos sanguíneos y la clavícula para un mejor abordaje a las estructuras a señalar. El análisis estadístico se hizo mediante los siguientes programas de GradPack Prince y Microsoft Excel. Se utilizó también la prueba exacta de Fisher, una revisión sistemática de la literatura en índice de Medline, musculocutáneos nerve. La búsqueda también se extendió al índice de Cielo y los artículos fueron seleccionados para su revisión mediante 1 clasificaciones y 2 variaciones anatómicas. Bien, los materiales y métodos en este caso son 13 cadáveres adultos y 15 fetos humanos. En total vamos a ver que se dio una evaluación de los miembros superiores teniendo 26 miembros superiores de cadáveres adultos y 30 de miembros superiores de fetos humanos. Para la disección, en este caso se tuvo cuidado en los fetos de hacer la extirpación de los vasos sanguíneos y la clavícula. Luego se detalló las variaciones del nervio musculocutáneo y se propuso una clasificación que la veremos a continuación. Antes de hablar del contenido del artículo, vamos a hacer una pequeña reseña sobre el plexo braquial. El plexo braquial se compone de las raíces de C5 a T1, las cuales, al unirse, forman los troncos. Tenemos el tronco superior, medio e inferior, los cuales a su vez tienen divisiones anteriores y posteriores, de los cuales vamos a tener los fascículos o cordones, lateral, medial y el posterior. Los ramos terminales, los que vamos a estudiar justo en este caso, son estos dos, que es el nervio musculocutáneo, que están haciendo del fascículo lateral, y el nervio mediano, que están haciendo tanto del fascículo lateral como medial. Bueno, para mencionar los siguientes nervios también, tenemos al nervio cubital, al nervio radial y al nervio axilar. Todo este contenido del plexo braquial también lo puedes encontrar en nuestro canal de anatomía de Sosibas. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de las variaciones del nervio musculocutáneo que propone este estudio. Aquí tenemos la leyenda, de amarillo tenemos los nervios, que sería el nervio cutáneo lateral y el nervio musculocutáneo. Y de rojo tendríamos los músculos, coracobraquial, bíceps braquial y el braquial. En este caso el nervio musculocutáneo lo dividen en 4 pasos. En el primer paso vamos a ver si está presente o no el nervio musculocutáneo. Si está ausente se le coloca un 0, si está presente se le coloca un 1. A su vez lo van a dividir en un segundo paso. El segundo paso vamos a ver que el nervio musculocutáneo está presente y vamos a ver si perfora o no al músculo coracobraquial. Si lo perfora se denomina 1A y si no perfora sería 1B, como estamos viendo ahí de verde. Luego en el tercer paso vamos a ver ya con cuadros en rojo. Si no presenta comunicaciones sería 1A0. El número 0 determina que no hay comunicaciones. Si solamente presenta una comunicación sería 1A1. Este 1 sería que solamente presenta una comunicación. Luego, si tiene 2 a más comunicaciones, se le denomina 1A2. Hago hincapié acá que dice
2 a más comunicaciones, mayor o igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Si tiene 3, 4, 5 comunicaciones, se va a denominar con esta clasificación 1 a 2. En cambio, si tuviera, en el caso de 1 a 3, vamos a ver que es diferente. Cuando ya es 3, se considera que el nervio musculocutáneo está fusionado con el nervio mediano. Y por último, vamos a ver en 1 a 4 que el nervio musculocutáneo tiene origen distal. Si solamente tiene una comunicación, vamos a ver que puede tener tanto una comunicación proximal o una comunicación distal. ¿Cómo se denomina proximal y distal? En este estudio lo consideran proximal cuando es al punto de entrada del nervio musculocutáneo, el coracobraquial. ¿Y cómo es esto? Que antes de perforar el músculo coracobraquial hay una comunicación entre lo que sería el nervio musculocutáneo con el nervio mediano. Y si es distal, es posterior al haber atravesado el nervio musculocutáneo al músculo coracobraquial, va a dar una comunicación entre lo que sería el nervio musculocutáneo con el nervio mediano. Bien, ahora vamos por el cuarto paso de lo que sería de 2 a más comunicaciones, que involucra también a las dos que hemos mencionado, pero le vamos a agregar una más, que sería la comunicación es tanto distal como proximal. ¿Eso qué quiere decir? Que fusiona ambas, en este caso, ¿no? Que hay una combinación de una comunicación proximal, como también puede haber una comunicación distal. Y por otro lado tenemos que si no perfora al músculo coracobraquial, lo tenemos sin comunicaciones 2B0. Si solamente presenta una comunicación, 2B1. Si tiene de 2 a más comunicaciones, 2B2. Y si tiene en este caso la fusión con el nervio mediano, el nervio musculocutáneo, se va a denominar 2B3. Y por último, si tiene un origen distal del nervio musculocutáneo, 2B4. En este caso ya hemos visto todo lo que corresponde al nervio musculocutáneo si está presente. Ahora veamos en la otra parte que nos faltó, si está ausente, en la clasificación que empezamos con un 0. Si está ausente vamos a tener dos casos. Que las ramas que daba el nervio musculocutáneo en este caso están naciendo de un solo tronco común del nervio mediano, se le denominará 0,1. Por otro lado, si estas ramas nacen en ramos independientes del nervio mediano, se van a denominar 0,2. Todos estos lo vamos a ver en una clasificación con sus respectivas figuras. Bien, ahora vamos a hablar del tercer paso que habíamos mencionado. En este caso vamos a colocar abajo la leyenda y arriba tendríamos la clasificación. En lo que sería la clasificación 1A0, que es sin comunicaciones, es lo que nos enseñan en los libros de anatomía clásica, cuando el nervio musculocutáneo no tiene comunicación con lo que sería el nervio mediano. No hay ninguna comunicación y todo es tal como nos describen en la literatura anatómica. En el caso de solamente una comunicación, vamos a ver que el nervio musculocutáneo, aquí estamos viendo, tiene una comunicación con el nervio mediano, que sería este de acá que se está señalando con la flecha naranja. Bien. Ya, en el otro caso tenemos de 2 a más comunicaciones, la clasificación sería 1 a 2. En este caso vamos a ver que el nervio musculocutáneo tiene dos comunicaciones con el nervio mediano mediante estas dos flechitas de naranja que están señalando, que serían dos comunicaciones, sería entonces 1 a 2. Bien. Siguiendo con las comunicaciones del nervio musculocutáneo con el nervio mediano, vamos a tener también cuando el nervio musculocutáneo se encuentra fusionado con el nervio mediano, dando lugar al 1 a 3. Aquí estamos viendo en la figura 3 cómo el nervio musculocutáneo se fusiona con el nervio mediano, dando de esta fusión las ramas que van a inervar a los músculos del compartimento anterior del brazo, que tenemos al músculo coracobraquial, el bíceps braquial, el braquial, y bueno, también naciendo del nervio mediano está naciendo la rama del nervio cutáneo lateral.
Y en la figura 4 tenemos un origen distal del nervio musculocutáneo. En este caso estamos viendo cómo el origen es mucho más distal del nervio musculocutáneo. Bien, ahora en el cuarto paso vamos a ver las comunicaciones al nivel del nervio musculocutáneo con el nervio mediano. En este caso estamos viendo los tres tipos que habíamos visto, ¿no? Proximal, distal y tanto proximal como distal. Aquí abajo tenemos la leyenda y arriba estaríamos viendo lo que sería en los dos primeros casos. La comunicación es proximal cuando es justo antes de la entrada al músculo cutáneo, a lo que sería al músculo coracobraquial. En este caso vemos que justo antes de perforar el nervio musculocutáneo al músculo coracobraquial, da una comunicación entre estos dos nervios, tanto el músculo cutáneo con el nervio mediano. A su vez, si la comunicación es distal, vamos a ver que luego de perforar al músculo coracobraquial hay una comunicación entre el nervio musculocutáneo con el nervio mediano, y lo estamos viendo acá, que esta sería la comunicación entre ambos nervios. Y por último, acá tendríamos la comunicación, son tanto distal como proximal al punto de entrada, en este caso del nervio musculocutáneo, el coracobraquial. Entonces acá tenemos al músculo coracobraquial y estamos evidenciando las dos comunicaciones. Una comunicación proximal justo antes de perforar el músculo coracobraquial y una comunicación distal justo después de haber perforado este. Y ahí tenemos las dos comunicaciones, tanto distal como proximal. Bien, ahora vamos a ver el segundo paso, pero en ausencia del nervio musculocutáneo. Bien, en este caso vamos a tener, en el caso de la figura 1, que todos los nervios que se originaban para los músculos del compartimiento anterior que nacían del nervio musculocutáneo, en este caso están naciendo de un tronco del nervio mediano. Acá lo estamos viendo. El nervio mediano tiene un tronco del cual está naciendo el nervio para el músculo coracobraquial, para el músculo bíceps braquial y para el músculo braquial. Y también tenemos su rama que sería el nervio cutáneo lateral. Y en la figura 2, que sería clasificación 02, estamos viendo que cada una de estas ramas nace independiente, ya no de un solo tronco. Ahí estamos viendo las tres, justo que sería el coracobraquial, el bíceps braquial y el braquial. Y cada una está naciendo independiente, así como acá estaría naciendo también la rama del nervio cutáneo lateral. Bien, entonces los resultados que evidencia este estudio son los siguientes. En el 3.6% de las extremidades, 2 de 56, un adulto y un feto, el nervio musculocutáneo estaba ausente. Lo vamos a ver en las figuras 1 y 2. En el 43% de las extremidades disecadas, 24 de 56, en total serían 14 adultos y 10 fetos, no hubo comunicaciones entre el nervio musculocutáneo y el nervio mediano, que es lo clásico que hemos mencionado. En el 43%, 24 de 56, 6 adultos y 18 fetos, hubo una comunicación entre ambos nervios. Vamos a verlo en la figura 3 y 4. En el 10.7%, en 6 piezas de 56, que 5 eran de adultos y 1 de un feto, hubo 2. Vamos a ver en la figura 5. La dirección de las comunicaciones siempre fue del nervio musculocutáneo hacia el nervio mediano, excepto en 2 extremidades de un adulto feto. Las comunicaciones dobles en las que ellas estaban en una dirección opuesta, vamos a verlo. Bueno, estas comunicaciones lo vamos a ver en la figura 5 y 6. Y en el 1.8% de las extremidades, 1 de 56, que este sería de un feto, se encontró un origen distal de los nervios mediano y musculocutáneo en la figura 7. Bien, vamos a verlos a continuación. Aquí, en la figura 1, en los resultados vamos a ver ya el nervio musculocutáneo estaba ausente. Vamos a ver que corresponde a un feto de edad de 23 semanas. El tipo es 0,1. 0,1, 0 nos indica ausencia. El 1 en este caso que todas las ramas van a ser de un tronco común. En este caso vemos la ausencia del nervio musculocutáneo y solamente contiene lo que sería el nervio mediano. Del nervio mediano, a través de un solamente tronco común, van a nacer justo
las ramas para los músculos. Aquí lo estamos viendo con un asterisco, esta sería la rama que está naciendo justo del nervio mediano, del cual van a nacer los nervios para el coracobraquial, para el bíceps braquial, para el braquial y también las otras ramas siguientes, que sería para el nervio cutáneo lateral. Bien, ahí está la leyenda. En la figura 2 vamos a ver que es un cadáver, bueno, de adulto, en este caso es tipo 0,2. 0 denota que hay ausencia del nervio músculo cutáneo y 2, que estos nacen independientemente de un tronco, ¿no? Que ya no nacen juntos como lo vimos en el 0,1. En este caso estamos viendo el nervio mediano, el cual está dando sus nervios independientemente hacia cada músculo, siendo de manera independiente. Y también se evidenció acá que hay una conexión nerviosa entre los cordones lateral y en el cordón medial. Bien, en la figura 3, este caso tenemos a un feto de una edad de 20 semanas. El tipo fue 1A, 1P. En este caso sí tenemos el músculo cutáneo presente. Vamos a ver que en este caso el nervio músculo cutáneo va a perforar a lo que sería al músculo coracobraquial. Aquí lo estamos evidenciando. El nervio músculo cutáneo perfora al coracobraquial y como su clasificación dice 1A, 1P y justo vemos que hay una P, entonces una P significa que hay una comunicación proximal. En este caso, justo antes de atravesar al músculo coracobraquial, se comunica el nervio músculo cutáneo con el nervio mediano. Aquí estaríamos evidenciando la comunicación entre ambos nervios. Bien. En la figura 4 tenemos a un feto de una edad de 21 semanas con una clasificación del tipo 1A1D. En este caso, 1 corresponde a que está el nervio musculocutáneo presente, que sí perfora al músculo coracobraquial, sería la A. El 1 es que si hay una comunicación distal. En este caso, vemos que acá está el nervio musculocutáneo que está atravesando al músculo coracobraquial. Y acá estamos viendo cómo continúa el nervio musculocutáneo. Y vemos cómo hay una comunicación entre el nervio musculocutáneo con el nervio mediano. Aquí tendríamos esta comunicación. Bien, acá en la figura 5 vamos a ver en un feto de edad de 20 semanas, el tipo de clasificación es 1A, 2PD. ¿Qué significa esto? Que el 1 es que está presente el nervio musculocutáneo, A significa que va a perforar al músculo coracobraquial y 2PD significa que hay una comunicación tanto proximal como distal. En este caso vamos a evidenciar como el nervio músculo cutáneo está presente y antes de perforar al músculo coracobraquial hay una comunicación entre este nervio con el nervio mediano. Ahí justo estamos evidenciando la primera comunicación y la segunda comunicación se daría entre posterior a haber atravesado al músculo coracobraquial. Evidenciamos aquí la comunicación entre el nervio músculo cutáneo con el mediano y la tendríamos acá la comunicación. Bien. Ahora en la figura 6 vamos a ver un cadáver adulto tipo 1B2. En este caso vamos a ver que la clasificación nos dice 1 que está presente el nervio músculo cutáneo, B significa que no perfora el músculo coracobraquial y 2 que son dos comunicaciones que están presentes. En este caso vamos a ver que el nervio músculo cutáneo no atraviesa al músculo coracobraquial y vamos a ver cómo este continúa y se va a dar una comunicación con lo que sería el nervio mediano. Entonces aquí estaríamos evidenciando el nervio mediano y cómo hay dos comunicaciones. Ahí estaríamos viendo. Bien, en la figura 7 se me saltó. Bien, en la figura 7 tenemos la clasificación 1 a 4 en un feto de edad de 18 semanas. Acá estamos viendo que están haciendo justo del... Bien, en la figura 7 tenemos un feto de edad de 18 semanas del tipo 1 a 4.
En este caso lo que estamos observando es que el músculo cutáneo está presente. Vamos a ver que el cordón lateral, lo estamos evidenciando, va a atravesar en este caso a lo que sería el músculo coracobraquial y dando una división tardía de lo que sería el nervio musculocutáneo, y es por eso que su clasificación sería 1 a 4, porque la división del nervio musculocutáneo es baja o es distal. Y acá estamos viendo cómo se comunica, ¿no? El nervio musculocutáneo, y acá hay lo que sería una raíz lateral para el nervio mediano, y de acá estaría viniendo la raíz medial para lo que sería el nervio mediano. Bien, en los resultados se mostró que la prueba exacta de Fisher de dos lados no reveló diferencias significativas al comparar la aparición de las siguientes variaciones anatómicas de nervio músculo cutáneo en fetos versus cadáveres adultos. No reveló diferencias significativas entre las comunicaciones distales versus proximales, cuando el nervio músculo cutáneo no perfora el músculo coracobraquial. Y por último, tampoco se evidenció diferencias significativas al comparar la presencia de comunicaciones en extremidades superiores derecha versus izquierda. Y bien, esta es la bibliografía que hemos utilizado en la elaboración de esta revisión de artículos. Espero que haya sido de tu agrado. Y no te olvides de seguir nuestro canal de Anatomía Socibas, dale un like a nuestro video, suscríbete, compártelo con tus amigos en las redes sociales, síguenos en Facebook como Socibas, en Instagram como Anato Socibas y en Twitter también. Y bueno, nuestro proyecto de Anato en 10 minutos. Eso sería todo, muchas gracias a ustedes, hasta la próxima.